El proceso de contradifusión equimolar en gases. En este caso tenemos un proceso de contradifusión equimolar. Quiere decir que es un lugar en donde tenemos un recipiente con una alta concentración de A y otro recipiente con una alta concentración de B. Ajá, entonces aquí la concentración, si se dan cuenta, aquí está la gráfica. Tenemos la presión total. En este caso, aquí al principio tendríamos una restricción. Tendríamos una barra divisora. Ajá. Y que mantendría el estado de equilibrio, en el cual aquí tenemos muchas moléculas de A y aquí tenemos muchas moléculas de B. Aquí, si se dan cuenta, la presión parcial de A es más grande que la presión parcial de B, está mucho más pequeña. Quiere decir entonces que hay más cantidad de moléculas de A de este lado que moléculas de B. Y de este otro lado tenemos una mayor cantidad de B y menos moléculas de A. Entonces quitamos la división y por lo tanto el flujo de A se va a desplazar de mayor concentración a menor concentración de este lado, y el flujo de B igual a una mayor concentración de este lado se va a desplazar a una menor concentración de este lado, y todo va a permanecer a una misma presión total. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el flujo específico de A y el flujo específico de B, que son corrientes contrarias. Sin embargo, vamos a ver que estas dos corrientes son iguales. Incluso esto se podría modelar utilizando el mismo sistema. Tendremos 20 moléculas del compuesto A de un lado y 20 moléculas del compuesto A del otro lado. Quiere decir que el flujo JA de este compuesto en Z va a ir hacia este lado de derecha a izquierda, y el flujo de moléculas azules va a ir de izquierda a derecha. Ajá. ¿Qué tantas van a ser la misma cantidad de flujo molar por unidad de área o flujo específico? Al quitar la división. Entonces eliminamos la división y, si se dan cuenta, estos dos van a permanecer constantes hasta que queden en un valor promedio de 10. ¿Sí? Van a quedar 10 de este lado, ahí ya está. Aquí ya están 10, aquí están 10. Aquí están 10, aquí ya están 10. Entonces, si se dan cuenta que el flujo ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque aquí ya se llegó al equilibrio. Lo mismo podríamos hacer incrementando la temperatura. Pero si se incrementa la temperatura de un lado y la del otro no, entonces el flujo específico de A y de B ya no van a ser iguales. Solamente cuando tenemos las mismas condiciones. Aquí en este caso tenemos unas condiciones más grandes. Lo que lo hace también incrementar es la velocidad, es su masa. ¿Por qué lo hace incrementar? Porque es energía cinética. Y la energía cinética es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, al incrementar la masa, incrementas la energía cinética de dichas moléculas y por lo tanto se mueven más rápido. Entonces, eliminamos la división y se supone que vamos a tener un equilibrio mucho más rápido. ¿Sí? Ahí ya llegaron al equilibrio. ¿Sí? Ya todos los promedios de los dos son iguales a 10. Y los promedios de la temperatura son también casi iguales. Voy a eliminar la división. Si se dan cuenta, aquí cuando pongo tasa de caudal de partículas, me va a decir hacia dónde van las partículas azules y hacia dónde van las partículas rojas. Entonces, al principio las partículas rojas van hacia este lado y las partículas azules van hacia este lado. Ya cuando se equilibran las dos fuerzas, quiere decir que ya llegamos al equilibrio. ¿Otra vez? Entonces ya llegamos al equilibrio. Ok, entonces, ¿cómo se comprobaría esto matemáticamente? Entonces, tenemos que comprobar que el flujo específico de A, JA,
Z va a ser igual a menos el flujo específico de B Z. Entonces la ley de Fick nos dice que en este caso JB, cuando es 1D omitimos a Z. Entonces nada más le dejamos JB porque ya sabemos que es la única dirección, sería Z. Entonces en este caso va a ser igual a un coeficiente de difusión menos un coeficiente de difusión AB por la derivada de la concentración de B con respecto a Z. Otra cosa que sabemos de la ley de Dalton es que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Entonces la presión total va a ser igual a la suma de la presión parcial de A más la presión parcial de B. Entonces, por lo tanto, si tenemos que la suma de las presiones va a ser igual a la presión total, tendríamos que PB es igual a nRT. Si volvemos a sacar la concentración, que sería número de moles sobre volumen, sobre de presión sobre de RT, vamos a tener que la concentración va a ser igual a la presión por RT. Entonces esto sería igual a la presión total sobre de RT. Y esto es igual a la presión de A sobre de RT más la presión de B sobre de RT. Y esto sería igual a una concentración total. Y esto va a ser igual a la concentración de A más la concentración de B. Quiere decir que si sumamos las dos concentraciones vamos a tener una concentración total. ¿Sí? Pero esa concentración total es constante, como veíamos en los dibujos con bolitas. Las concentraciones en la simulación, la concentración era constante. ¿Cuál era la concentración total? Pues las 20 moléculas de A y las 20 moléculas de B. Entonces en total eran 40. La concentración de A era 20, la concentración de B era 20. Entonces la concentración total es 40. Ahí sí la podemos sumar. Entonces, si derivamos esta derivada de la concentración es igual a derivada de la concentración de A más la derivada de la concentración de B, esto sabemos que por lo tanto va a ser una constante. Estas sí son constantes, pero sin embargo van a estar cambiando con respecto al espacio. Aquí tenemos unas, aquí vamos a tener otras, después en otro tiempo van a ir cambiando. Pero en total, si analizamos el sistema por completo, vamos a tener que la concentración es constante. Entonces 0 es igual a la derivada de la concentración de A más la derivada de la concentración de B. O lo que nos quiere decir que la derivada de la concentración de A es igual a menos la derivada de la concentración de B. Y esto lo podemos aplicar en nuestra igualdad. Nuestra igualdad nos dice que JA, el flujo de molar específico, JB es igual a menos JB. Entonces esto aplicando la ley de Fick nos dice que menos la derivada menos el coeficiente de difusión de A en B por la derivada de la concentración de A con respecto a Z va a ser igual a menos esto. Este signo menos es el que está aquí, pero este otro signo menos es el de la ley de Fick de por sí. Entonces sería la derivada de B en A, digo el coeficiente de difusión de B en A por la derivada de la concentración de B con respecto a Z. Y aquí sabemos que la derivada de la concentración de A es igual a menos la concentración de B. Entonces menos DAB menos DCB con respecto a Z va a ser igual a menos DAB DBA, perdón, con respecto a B en DZ. Entonces, pues aquí estos términos se eliminan
¿sí? Estos signos dan más. Derivada de la concentración de B con respecto a Z por derivada de la concentración con respecto a Z también se eliminan, y nada más nos quedaría que el coeficiente de difusión de A en B va a ser igual al mismo coeficiente de difusión de B en A, ¿sí? Esto solamente para cuando se trabaja con contradifusión molecular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando tenemos la misma temperatura, ¿sí? En esos casos se va a dar que el coeficiente de difusión de A es igual al coeficiente de difusión de B. El coeficiente de difusión de A en B va a ser igual al coeficiente de difusión de B en A. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el aire se difunda de la misma manera en agua, o el agua se difunda de la misma manera en aire. Va a ser la misma velocidad.